Buenos días, bro. Ok, en la clase de hoy vamos a ver dos tipos nuevos de estructuras de datos, árboles para ser específicos. Vamos a ver un árbol que se llama AVL y un árbol que se llama Splay. Estos árboles ya no son tan, digamos, tan simples como el que vimos en la clase pasada, que era el árbol binario, que bueno, haciendo un pequeñito repaso, el árbol binario lo que tenía era la característica de que, bueno, cada nodo podía tener a lo sumo dos hijos y que también tenía, eh, había como una modificación o una versión particular del árbol binario que se llamaba árbol binario de búsqueda, en la cual a la izquierda siempre estaban los elementos menores y a la derecha los mayores. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo un 100, del lado derecho van a estar los mayores, entonces digamos aquí tendría un 150. Aquí tendría un 140 y aquí podría tener un 200, por ejemplo. Y aquí tengo que tener algo más pequeño que 100. Entonces digamos que aquí había un 50. Esto es un árbol binario de búsqueda. Es el tipo de árbol más simple que existe, más sencillo. Recordemos que había maneras para insertar, para eliminar. Eliminar era la operación más complicada, porque ¿qué pasa si uno eliminaba un nodo que tenía hijos o que había cosas que dependiera de él? Por ejemplo, si yo elimino este 150, eh, si lo quito, se me va a partir el árbol en tres. Me va a quedar, por un lado, me quedaría esto, por otro lado me quedaría este y por otro lado me quedaría este. Entonces tenía que hacer algo para poder quitar ese 150 de ahí. Y bueno, habíamos dicho que lo que hacíamos era buscar el menor del subárbol derecho o el mayor del subárbol izquierdo. En este caso, el subárbol izquierdo o derecho solo contiene un elemento. Entonces, cualquier búsqueda que yo haga siempre va a devolver el mismo elemento. Entonces, lo que hacía era quitar este 150 y lo que hacía era poner, em, digamos que vamos a agarrar el menor del subárbol derecho. Entonces, pongo el 200 acá, después quito el 200 de aquí y ya. Esta era como la manera más complicada de eliminar. Y bueno, a grandes rasgos eso era. Hoy vamos a ver un tipo de árbol que eh, tiene unos conceptos bastante interesantes. Este árbol se llama AVL, así tal cual. Son siglas que significa esto, que son apellidos de las personas que lo inventaron o que lo generaron. Este es en el fondo es un árbol binario de búsqueda, así tal cual, pero tiene algo más que se llama una condición de balance. Esta condición lo que hace es que mantiene el árbol eh, sin desbalances muy grandes en sus ramas izquierdas o derechas. Digamos, el árbol no crece mucho del lado derecho nada más, pero del lado izquierdo no, o viceversa. Eso es lo que se llama una condición de balance. Y bueno, ¿para qué nos sirve esto? Pensemos en lo siguiente. Supongamos que tenemos un árbol que es más o menos así. Ok, supongamos que yo tengo un árbol que tiene un nodo así, un nodo así, un nodo así, y aquí otro nodito. Y aquí tengo pues cualquier, cualquier valor. Mm, Este está conectado con este con este con este. Este podría ser perfectamente un árbol binario de búsqueda, pero vean que está desproporcionado. ¿Cuál es el largo de la subrama izquierda? Bueno, acá hay un largo de 1, porque aquí simplemente hay
un nivel. En cambio, del lado derecho hay un largo de 3. Tenemos 3 aristas. Entonces hay un largo de 3. Entonces vean que está completamente desbalanceado. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de tener esto? Resulta que, ¿se acuerdan que esto se llama árbol binario de búsqueda? Y la idea de esto es que pueda hacer búsquedas rápido. Entonces estamos optimizando las búsquedas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy buscando el elemento D? Vean que, bueno, para buscar el elemento D, primero me paro en la raíz y pregunto, ¿el D está a la izquierda o a la derecha? Entonces aquí hago una comparación. Después me doy cuenta que el elemento está a la derecha. Aquí vengo y hago otra segunda comparación. Después sigue diciendo que está a la derecha. Aquí hago una tercera comparación. Y al puro final, la cuarta comparación es cuando me doy cuenta que ya encontré el elemento. Entonces vean que tengo que hacer 4 comparaciones. Ahora, ¿qué pasaría si este arbolito estuviera más balanceado? Digamos, que no creciera tanto del lado derecho, sino que fuera parecido del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, la cantidad de comparaciones que yo tengo que hacer es menor. Ok, bueno, veamos aquí. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 nodos. Hagamos un árbol que tenga 5 nodos, pero que esté balanceado. Se vería más o menos así. Aquí un nodito. Aquí otro nodito. Y digamos así. Esto está conectado así de esta manera. Entonces, si sacamos aquí el tamaño de este árbol, al lado derecho diría que es 2 y al lado izquierdo diría que es 2 también. Entonces tengo un árbol que está balanceado. Y bueno, pongámosle nombre aquí a los nodos. Este va a ser el A, B, C, D y E. Ahora supongamos que ando buscando el elemento E. Aquí vengo y hago una comparación. Me dice que está al lado derecho. Hago otra comparación. Y igual me dice que está al lado derecho. Hago una tercera comparación. Entonces pasé de 3 a 4. Sin embargo, bueno, ustedes podrían pensar, ok, pasar de 3 a 4 no es la gran cosa. Pero ahora supongan que el desbalanceo es mucho. O sea, que todo el árbol está tirado hacia la derecha o está todo para la izquierda. En ese caso, la búsqueda no está optimizada para nada. En cambio, si lo mantengo balanceado, siempre va a mantener un número pequeño de comparaciones que yo tenga que hacer, sin importar qué tan grande es el árbol. Entonces, bueno, en resumen, el árbol AVL existe para poder hacer búsquedas más rápidamente que un árbol binario de búsquedas sin factor de balance o factor de balanceo. Esa es la razón de ser de este tipo de árboles. Ok, bueno, continuemos. Por cierto, se puede asegurar que el, la profundidad del árbol siempre va a ser log de n, donde n es la cantidad de elementos. Y la condición de balance lo que dice es que el largo del subárbol izquierdo en comparación con el subárbol derecho puede ser una diferencia de a lo sumo 1. O sea, pueden diferir por 1. Si difiere por 2, ya está desbalanceado. Si difiere por 1, todo bien. Uno podría pensar, ok, hagámoslo de 0, que difiera por 0. Sin embargo, no se puede. ¿Qué pasa si hay un árbol de 2 elementos, nada más? Ahí va a haber una diferencia de 1. Y no es que el árbol esté desbalanceado, sino que simplemente no tiene la cantidad suficiente de elementos para que esté balanceado. Para calcular el alto, digamos, del árbol es la cantidad máxima de niveles más 1. Y un árbol nulo tiene un alto de 0. Entonces veamos un ejemplito acá. Dice que es, para calcular el alto, es la cantidad de elementos, la cantidad de niveles, perdón, más 1.
Si nos devolvemos atrás aquí en esta presentación, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los árboles estaban divididos en niveles? Acá tengo el nivel 0, acá tengo el nivel 1, acá tengo el nivel 2 y acá tengo el nivel 3. Entonces, la teoría lo que dice es el máximo nivel más 1. Que si este es el nivel 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3. Entonces, este árbol tiene eh, una profundidad de 4. Sin embargo, bueno, esa es una manera de hacerlo ustedes. Nada más tengan en cuenta que esto siempre empieza en el nivel 0, no en el nivel 1. Este es el nivel 0, nivel 1, nivel 2 y mi nivel 3. Y la teoría lo que dice es máximo nivel más 1. Sin embargo, hay una manera más sencilla de verlo y es simplemente contando las bolitas. Es que aquí hay una bolita, dos bolitas, tres bolitas, cuatro bolitas, ok. Entonces, el nivel máximo es cuatro bolitas. De hecho, aquí me equivoqué. No debí de venirme por acá, tengo que venirme por el que está más abajo. Entonces vean que tuve que visitar 4 nodos para llegar al último. Entonces, este path tiene un nivel de 4, tiene una profundidad de 4. Esa es como la manera más fácil para saber cuál es el tamaño máximo. De hecho, veamos este arbolillo de la derecha. Vean que el 3 y el 5 son los que están en el nivel de más abajo. Entonces, ok, calculemos el alto de ese pad. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Entonces, este pad, que es el pad más largo, tiene una profundidad de 4. Eso es más fácil verlo así que de la otra manera. Ok, ¿alguna duda hasta el momento? Ok, muy bien. Entonces, vamos a saber, eh, de estos dos árboles, intentemos ver cuál es un árbol AVL. Veamos que ambos son árboles binarios de búsqueda. Eso sí, ambos son BST. Sin embargo, solo uno de ellos es un AVL. Y de hecho, bueno, aquí está la respuesta. Pero veamos por qué. El árbol AVL dice que no permite que haya un desbalanceo mayor a uno en sus diferentes ramas. Entonces, bueno, para hacer esto lo que hacemos es, nos paramos primero en la raíz y decimos, ok, ¿cuál es el tamaño, la profundidad de la subrama derecha? La subrama derecha tiene un tamaño de 2. Entonces voy a poner aquí 2. ¿Y cuál es el tamaño de la subrama izquierda? La subrama izquierda tiene un tamaño de 3, que sería eh, aquí, aquí y aquí. Entonces, bueno, tiene un tamaño de 3. Entonces pongo aquí un 3. Y vemos que el factor de balance es como la resta entre ambos. Eso significa que difieren por 1. La subrama izquierda difiere por 1 a la subrama derecha. Entonces, está bien. Sigue siendo un árbol AVL porque la AVL permite que haya un desbalance de 1. Entonces, ok, hasta ahí todo bien con con el árbol principal. Ahora analicemos el subárbol aquí de la izquierda, este. Si hacemos el mismo ejercicio, vemos que del lado izquierdo tiene una profundidad de 1, del lado derecho tiene una profundidad de 2. Entonces la diferencia entre 1 y 2 es 1. El factor de balance es 1 y sigue siendo permitido. Entonces, así concluimos que este de la izquierda es un árbol AVL. Y de hecho se ve, así visualmente, se ve que está medio balanceado. Vean que si quitamos este 3, casi que está perfectamente balanceado, pero si agregó el 3, igual la diferencia de nivel de este 3 respecto al anterior sigue siendo de 1. En cambio, veamos a este otro lado. Aquí ya así de entrada se puede ver que está desbalanceado, porque vean este 8 está en el nivel 1. Este 5 y este 3 están en el nivel 2. 1, 2, están en el nivel 3, perdón.
Este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3. Entonces la diferencia entre 3 y 1 es de 2. Entonces el factor de balance quedó de 2. Veámoslo un poquillo más formalmente. Este de acá es el nivel 0. Este es el nivel 1. Este es el nivel 2. Y este es el nivel 3. Veamos que si nos paramos aquí en el 7, del lado derecho lo que hay, voy a quitar esto. Del lado derecho tiene una profundidad de 1. Y del lado izquierdo tenemos que buscar el path más largo. Entonces sería el path más largo, es este, por ejemplo. Entonces este path tiene una profundidad de 3. Si yo hago 3 menos 1, esto me da 2. Y 2 es mayor a 1. Por lo tanto, está desbalanceado. Y bueno, de eso se trata. De eso se trata el árbol AVL. Ahora, no es que como está desbalanceado, ya todo está perdido. No, este podría ser un AVL si lo balanceamos. Y de hecho, bueno, ahorita vamos a ver más o menos cómo se hace. Cuando el árbol AVL crece mucho, queda con una forma más o menos así. Ven qué interesante. Entonces, si ustedes en algún momento ven un dibujillo de un árbol que se ve así, sepan que es un AVL. Vean que el lado izquierdo está muy parecido al lado derecho en términos de profundidad. Ahora, hay algunos campitos que no se han llenado. Veamos, por ejemplo, aquí. Aquí podría ir un elemento. Igual aquí y aquí podría ir otros elementos. Lo que pasa, vean que aquí hay un caso muy explícito también. Aquí no hay un nodo. Lo que pasa es que al árbol no se le ha agregado un elemento que haya caído aquí. Sin embargo, no es que por esto ya queda desbalanceado, no, sino que simplemente no ha llegado un elemento lo suficientemente pequeño para que haya caído aquí. Entonces puede quedar espacios vacíos, sí, perfectamente. Ok, entonces, bueno, lo que decíamos es que los árboles, cuando un árbol podría estar balanceado, yo le agrego otro elemento, ya queda desbalanceado. Y eso es un caso que puede pasar. Y lo que podemos hacer, si un árbol se nos desbalancea, es pues balancearlo para que siga siendo AVL. Vean que un árbol BST, un árbol binario de búsqueda, perfectamente puede quedar como este, que en este caso ya esto deja de ser casi un árbol y se convierte en una lista enlazada, lo cual, bueno, es algo que no queremos. Entonces lo que queremos es evitar este tipo de escenarios para que la búsqueda sea rápido. Ven que en este caso la búsqueda es completamente secuencial, que todos los elementos están pegados de una manera secuencial. Es un caso indeseado. Veamos, por ejemplo, este otro. Por cierto, aquí donde dice every, significa que este es el root, o sea, esta es la raíz. Aquí está diciendo que aquí la raíz es 37. Vean la diferencia de este árbol de la izquierda a este árbol de la derecha. Este es un árbol desbalanceado, este es un árbol balanceado. Ambos son BST, pero solo uno de ellos es un AVL. Y yo un árbol desbalanceado lo puedo balancear utilizando algunos métodos ahí que ahorita vamos a ver. Como les decía, existe un factor de balance que se está definido como el alto del subárbol derecho menos el alto del subárbol izquierdo. Y pues esto puede ser 1, 0 o 1, o menos 1, perdón. Vean que es lo mismo. Si ustedes se ponen a pensar, eh, los resultados posibles son 1, 0 o menos 1. Los resultados posibles válidos. Es lo mismo restar el lado izquierdo al derecho o el derecho al izquierdo. Entonces, no se compliquen, nada más resten ambos lados. Si les da mayor a 1, sepan que está mal. Bueno, resten ambos lados, saquen el factor absoluto y si les da el valor absoluto, perdón, si les da mayor a 1, sepan que está mal. Entonces, pero bueno, como regla general, normalmente siempre se resta
El de la derecha menos el de la izquierda. Y esto da pues cualquier número. Los números permitidos son 1, 0 o -1. Ok, bueno, de aquí nos vamos a mover un toque. Eh, acá voy. Que vamos a calcular aquí el factor de balance de un arbolillo hipotético, que es este que tenemos aquí en la presentación. Veamos qué dice. Ok, aquí por un lado tengo el nodo 27. Esta es la raíz, entonces voy a poner así como la misma sintaxis que dice en la presentación. Después al lado izquierdo tengo un 19. Después al lado derecho tengo un 34. Después aquí tengo un 60. Y después del 19 tengo un 20 acá. Y a la izquierda del 20 tengo un 10. Y después aquí hay un 14. Ok, entonces, bueno, lo que se nos pide es encontrar el factor de balance. Y bueno, como regla general, digamos que lo vamos a hacer como decía la presentación, que es derecha menos izquierda. Y bueno, tenemos que hacer esto para todos los nodos. Entonces, en cada nodito le vamos a escribir su factor de balance. Vean que cuando el nodo está solo, como en este caso, vean que aquí no hay nada. Aquí así de entrada se puede saber que las hojas siempre, siempre van a tener un factor de balance de 0. Entonces aquí hay un factor de balance de 0. En el caso del 34, vean que el 34 solo tiene nodo del lado izquierdo. Del lado derecho no tiene nada. Eso significa que eh, el lado derecho tiene un alto de 0 y el lado izquierdo tiene un alto de 1. Por lo tanto, aquí el factor de balance es -1. Que movámonos hacia la subrama izquierda, que son los fáciles. Aquí hay un 0 y aquí hay un 0 porque ambas son hojas. Entonces siempre van a tener un factor de balance de 0. Veamos el caso del 10. El caso del 10, el lado derecho tiene un 1 y el lado izquierdo tiene un 0. Entonces, por lo tanto, aquí va un 1. Factor de balance de 1. En el caso del 19, del lado izquierdo tiene 1, solo tiene al 20, y del lado izquierdo tiene 2. Entonces, esto me da un factor de balance de -1. ¿Qué sería? Ok, derecha, del lado derecho tiene 1 y es derecha menos izquierda. Entonces, sería 1 menos 2, esto igual a -1, ¿verdad? Aquí está el 1 y aquí está el 2, aunque tiene 2 del lado izquierdo. Entonces, bueno, así es. Ok, ahora movámonos para el nodo central, la raíz, que ese sí es más complicadillo de verlo. Veamos que, ok, empecemos por el lado derecho. Del lado derecho tiene un alto de 2, que sería aquí 1 y aquí 2. Y del lado izquierdo tenemos que buscar cuál es el que está más largo, que es este 14. Entonces aquí hay un 1, aquí hay un 2 y aquí hay un 3. Entonces tiene un alto de 3. Por lo tanto, si hacemos derecha menos izquierda, esto nos va a dar que tiene un factor de balance de -1. Y vean que igual no importa qué tan largo sea qué tan alto sea el árbol,
siempre pues la resta tiene que dar -1, 0 o 1. Y bueno, así es como se calculan los factores de balance en cualquier árbol. Siempre ustedes ahí empiezan como quieran. Digamos que les piden los factores de balance de todo el árbol. Ustedes empiezan como quieran, ya sea de arriba para abajo, del lado izquierdo, del lado derecho, siempre les tiene que dar igual. Ok, ¿alguna duda hasta el momento? Ok, bueno, muy bien. Continuamos entonces. Em, Bueno, profe, sí, en el 34, el 60 no debería ir a la derecha. mira, tiene toda la razón. Ok. Sí, eh, esto, esto está mal. Aquí, bueno, para solucionarlo, entonces pongámosle un número aquí más chiquitillo. Pongámosle, digamos, bueno, 20 ya existe. Y ok, entonces tiene que ser entre 27 y 34. Entonces aquí pongámosle un 28. Pero sí, tenía razón. Eso que estaba representado ahí no era ni un árbol binario de búsqueda, ni un árbol AVL. Entonces sí, terrible. Muchas gracias al compañero. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasa si yo tengo un árbol que está balanceado, pero inserto algo que me lo desbalancea? Supongamos acá, en este mismo arbolito que tenemos aquí ya construido, ya quitamos los factores de balance. Voy a insertar un elemento de manera que el árbol quede desbalanceado. Entonces, bueno, ahora veamos qué elemento puedo insertar de manera que el árbol se desbalancee. Bueno, lo más fácil es empezar a insertar un par de elementos chiquitillos. Em, ok, bueno, voy a insertar un 5, por ejemplo. Si inserto un 5, ¿qué es esto? Si inserto un 5 es evidente que va a caer aquí, ¿verdad? Obviamente, ok. Vieran que esto del arte no es lo mío, como habrán podido notar. Ok, ya ahora sí. Voy a insertar un 5. El 5 evidentemente va a quedar acá porque es el más pequeñito de todos. A este punto, si ustedes hacen los cálculos, eh, veamos cuál fue el path que se afectó por la inserción de ese 5. Se afectó aquí, aquí y aquí. La teoría del árbol AVL nos dice que cuando yo inserto algo, tengo que volver a calcular los factores de balance para ver si hubo un desbalance o no. Y lo tengo que calcular no en todo el árbol, sino simplemente en los nodos que están en el path en el cual el nuevo nodo se insertó. Vean que, por ejemplo, el 34 y el 28 van a quedar ahí igual. A ellos no les afecta en nada, pero en los nodos en los cuales se insertó, o sea, los nodos por los cuales pasó la inserción, que son estos de acá, aquí es donde tengo que calcular el factor de balance y no en todo lado. Entonces, bueno, eso me simplifica un poco las cosas porque no tengo que calcular eh, el factor de balance de nuevo en todo lado. Entonces, empecemos a calcular el factor de balance, ok, en los nodos afectados. Aquí este tiene un factor de balance de 0, este también, porque es igual a ambos lados. En el caso del 19, ya no. Del lado derecho tiene un 1, entonces sería aquí 1 menos. Del lado izquierdo tiene 2. Entonces aquí 1 menos 2 igual a 1, todo bien. Y en el caso del 27, que también lo afectamos, el lado derecho tiene un alto de 2, el lado izquierdo tiene un alto de 1, 2, 3. Tiene un alto de 3. Entonces, aquí sigue siendo 1 y todo bien. Entonces, bueno, ese 5 sabemos que no nos desbalanceó el árbol. Sin embargo, bueno, yo puedo insertar algo más que sí lo desbalancee. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo inserto un 1? Un 1 quedaría aquí. Y ok, ahora veamos los nodos que se vieron afectados por esta inserción.
Se había afectado este y este. Entonces, el árbol AUL lo que me dice es, ok, vamos a revisar el factor de balance en los nodos que toqué, en los nodos afectados. Y bueno, si hago el ejercicio, vamos a ver que esto me va a dar aquí un factor de balance de 0. Aquí un factor de balance de -1, porque sería del lado derecho no tiene nada, del lado izquierdo tiene 1. Ahora veamos este 10. Del lado derecho tiene un 1, del lado izquierdo tiene un 2. Esto es igual a -1, que todo bien. Ahora veamos el caso del 19. Del lado derecho tiene 1. Del lado izquierdo tiene aquí 1, 2 y 3. Y aquí la cosa se complica porque esto me da -2. Esto significa que el nodo 19 quedó desbalanceado, lo cual es algo muy malo. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Entonces aquí es donde vienen los procesos de balanceo. Entonces vean cómo un árbol puede estar bien. Yo le inserto algo y ya llega a estar mal. Entonces, bueno, para volver a convertir en un árbol AOL, tenemos que balancearlo. Y hay algoritmos de balanceo, que es lo que vamos a ver justo ahorita. Veamos. Ok, bueno. El árbol AOL tiene dos tipos diferentes de balanceo. Uno se llama rotación simple y otro se llama rotación doble. Para ser honestos, ambos casos son muy sencillos. Entonces, bueno, veamos nada más así rápidamente cómo funciona uno y cómo funciona el otro. Vamos a empezar por la rotación simple. Supongamos que tenemos un caso de un arbolito que es más o menos así. Supongamos que aquí tengo un 10, aquí tengo un 5 y después aquí, hasta aquí ese es un árbol que estaba balanceado, ¿verdad? Aquí vengo, inserto un 0 y el 0 pues me complicó las cosas porque vemos que ya aquí si calculo el factor de balance me da diferente, me da mayor a 1. De hecho da -2 aquí. Ok, también supongamos que estos son los nodos principales, pero los nodos principales pueden tener más contenido. Entonces, supongamos que aquí hay un nodo A, aquí hay un nodo B, aquí hay un nodo C y aquí hay un nodo D. Entonces, ok, los nodos principales son el 0, 5 y 10, pero pueden tener más cosas pegadas a ellos mismos. Cada nodo de estos puede ser un subárbol perfectamente. Nosotros lo modelamos como simple, o sea, ponemos 0, 5 y 10, pero esto puede ser aquí un árbol gigante. Cada uno, el 5, por ejemplo, podría tener conectada aquí un montón de cosas más. Aquí, digamos, podría tener un montón de cosas más. Igual el D aquí podría tener un montón de cosas más. Pero bueno, vamos a suponer que simplemente tienen conectados esos noditos. Entonces, los importantes son los que tienen números, los que están en negro, y los que no son tan importantes son los que tienen letras y que están en azul. Entonces, veamos que este es un árbol que está desbalanceado. Si yo me pongo a calcular aquí el factor de balance de cada uno de sus nodos, vamos a ver que el que tiene problemas es este amigo de acá, que este da -2. Y los otros pues están bien. Entonces hay un tipo de rotación que se llama rotación simple, que lo que hace es modelarme cómo arreglar este escenario. Y realmente se llama rotación simple por una razón, que es muy simple. Simplemente lo que tengo que hacer es venir de los tres nodos problemáticos, que son estos tres amigos de acá, tengo que agarrar el del centro y lo subo a que sea la nueva raíz. Lo que tengo a la izquierda va a quedar a la izquierda de la nueva raíz y lo que tengo a la derecha va a quedar a la derecha de la nueva raíz. Esto se ve más o menos como así.
digamos, nos va a quedar como así. Dijimos que el del centro iba a ser la nueva raíz, entonces el 5 va a ser la nueva raíz. Aquí en este caso el 10 era la raíz. Y dijimos que lo que está a la izquierda del 5 va a seguir siendo a la izquierda del 5. Entonces el 0 va a quedar aquí a la izquierda y lo de la derecha va a seguir siendo lo de la derecha. El 10 va a quedar ahí. Ahora, así están balanceados los nodos principales. Básicamente fue agarrar el 5 y promoverlo para que él fuera la raíz. Ahora, ¿qué pasa con los otros nodos que tienen, los otros noditos no tan importantes que tiene pegados? Bueno, tenemos que acomodarlos también. Vean que el 10 tenía pegado a la derecha un D y eso queda igual. El caso del 0 tenía pegado a la izquierda y a la derecha, respectivamente, un A y un B. Entonces aquí va a quedar el A y aquí va a quedar el B. Estos no cambian nada. Ahora, lo que sí va a cambiar es que vean que el 5 tenía aquí a C. Y ya el 5 tiene ocupado su rama izquierda, su hijo izquierdo y su hijo derecho. Entonces resulta que lo que pasa es que cuando yo hago este tipo de movimientos, em, el que está a la derecha me asume al hijo que quedó ahí solito. Entonces el C lo adopta el 10. Y así es como se balancea este tipo de árbol. Vean qué bonito porque quedó perfectamente balanceado. Pasó de estar terrible, o sea, pasó de estar desbalanceado a estar perfectamente balanceado. En este árbol todos los factores de balance están en el punto óptimo que es 0. Entonces esto es algo pues muy bueno. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda con la rotación simple? Profe, Sí. por la estructura del árbol yo estoy seguro que el C siempre va a ser menor al 10. La teoría del árbol AVL se lo garantiza. Se le garantiza que, ok, si aquí había un C, significa que cumplió las reglas, que estaba a la izquierda y a la derecha y todo eso. Y la teoría del árbol AVL le garantiza que al hacer la rotación, cuando el 10 asuma el C, va a ser menor a 10. Así está construido y así lo hicieron y hay un montón de teoría detrás y eso, ese caso siempre se garantiza. Entonces sí, la respuesta es que sí. Ahí usted puede, digamos, no hay manera de que usted, el C hubiera quedado aquí si no cumplía lo de que estuviera, que fuera menor y eso. Entonces no hay manera de que yo ponga ahí un C y que esté mal. Digamos, no puede pasar como en el ejemplo de ahora, que aquí había un número que nada que ver. Si usted los inserta bien, sepa que cuando hace las rotaciones van a quedar bien. De eso se trata. Ok, ¿alguna otra duda por ahí? Porque es que bueno, puedes oír un poco, ajá. No. Porque es que el 10, el 5 y el 0 eran los más importantes. Ok, supongamos que usted está insertando elementos en un árbol ahí, cualquiera. Usted puede insertar los elementos solos o puede insertarlos como, como subárboles ya enteros. Entonces, supongamos que uy, un toquecito. Supongamos que esto no existía y usted lo insertó así, todo de un solo. Insertó 0, A y B. Entonces, el que causó el desbalance fue la inserción de este subárbol, que este subárbol está representado con el 0. O sea, tiene el root de este subárbol es el 0. Entonces, este fue el que causó el desbalance. Lo que quiero decir con esto es que estos nodos A, B, C y D podrían existir o no. Podría ser así, perfectamente. Podría ser así, perfectamente. Los que tenían letras podrían venir o podrían Tú no venir. mensaste a este profesor a ver qué me dice. ¿Perdón? Ok.
Bueno, como les decía, los que están en azul podrían venir o podrían no venir. Entonces, por eso es que se dice que no son tan importantes. Los que de fijo tienen que venir son los que están en negro, o sea, el 5, el 0 y el 10. ¿Alguna otra duda por ahí? No solamente, gracias, profe. Ok. Bueno, vean que aquí el desbalanceo se dio a la izquierda. Perfectamente el desbalanceo se podría haber dado a la derecha. Vamos a ver otro ejemplo que en el cual es igual al anterior, solo que el desbalanceo está hacia el otro lado. Supongamos que tengo un árbol así, esta es la raíz, después tengo aquí a la derecha tengo un 5 y después aquí a la derecha tengo un 10. Y aquí, bueno, sepan que el 0 y el 5 y el 10 podrían tener más cosas conectadas, pero de momento lo vamos a dejar así. Vean que en el caso anterior el desbalanceo se dio a la izquierda y en este caso el desbalanceo se dio hacia la derecha. El algoritmo funciona exactamente igual. Lo que tengo que hacer es agarrar el 5 y promoverlo a que sea mi nueva raíz. Entonces esto quedaría así. 5, 0 y 10. Y aquí si tuvieran más cosas conectadas, digamos, entonces aquí se conectan igual. Y bueno, así quedaría si el desbalanceo sea para el otro lado. Entonces, en resumen, es lo mismo que se desbalancea a la izquierda o a la derecha. Simplemente el del centro pasa a ser la nueva raíz y lo que está a la izquierda queda a la izquierda, lo que está a la derecha queda a la derecha. Esa es la rotación simple. Sin embargo, bueno, no es el único tipo de rotación que existe. Hay otra que se llama rotación doble. Que, bueno, como ustedes podrán intuir, si la rotación simple implicaba un movimiento, la rotación doble va a implicar dos movimientos. Y solo existen estos tipos de rotaciones en AOL. No es que existe rotación triple. Simplemente son simple y doble. Y ya eso es todo. Ok, veamos cómo funciona. Supongamos que yo tengo algo así. Aquí tengo un 10, aquí tengo un 5 y aquí tengo un 7. Vean qué pasa si yo me pongo a calcular aquí los factores de balance. Este da 0, este da, sería el lado derecho menos el izquierdo, este da -1. Y este otro compita del lado derecho no tiene a nadie. O sea, sería 0 menos y del lado izquierdo tiene 2. Entonces sería 0 menos 2, esto es igual a -1. A -2, perdón. Entonces aquí está desbalanceado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vean que el árbol está desbalanceado. Este es un caso que perfectamente se puede dar. Supongamos que yo tengo el 10 y el 5, así tal cual están ahí, y después inserto el 7. El 7 tiene que ir Profe, ahí. Sí, el 5 no era 1. el 5 no era 1. Ah, el factor de balance. Ajá. Es derecha menos izquierda. Sí, tiene razón. Es 1. 1 positivo, no -1. Sí, 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 tiene toda la razón. Ok. Bueno, como les decía, este es un caso que se puede dar. Yo puedo tener el 10 y el 5, así estarían balanceados y después llego, inserto el 7 y se me desbalancea. Pero vean que este no es el caso que vimos anteriormente. El caso que vimos anteriormente implicaba que el nuevo elemento quedaba aquí. En cambio, aquí quedó del otro lado. Entonces, esto implica una rotación doble. Que bueno, ¿cómo se hace? Y realmente no es tan difícil. También acá seamos conscientes de que nuevamente estos son los nodos principales, pero podríamos tener a más gente conectada. Aquí podría haber un A, aquí podría haber un C, un B, perdón. Aquí podría haber un C. Y aquí podría haber un D.
Lo vacilón de esto es que no afectan el factor de balance. Si ustedes los vuelven a calcular, van a ver que los que estaban balanceados quedan balanceados, los que estaban sin balancear quedan sin balancear de nuevo. Ok, entonces ahí eso queda así. Ok, ¿de qué se trata esto? La rotación doble, como les decía, implica dos pasos. El paso 1, lo que se trata es de hacer un movimiento más o menos así. Entonces, el 7 va a venir a ocupar el lugar del 5. Ese es el primer paso. Entonces, el 5 se manda hacia abajo y el 7 pasa a ocupar el lugar del 5. Y esto no implica que va a quedar así. 10, 7 y 5. Este es el primer paso que tengo que hacer. Y después igual le voy a conectar a todo lo que tenían conectado anteriormente. Entonces el 5 tenía aquí un A. Veamos que, ok, ahora lo que tenían conectado, el 5 y el 7, cambia un toque, ¿verdad? Vean que ahora el 5 va a tener que asumir este B. Así, de esa manera. Y lo que tenía conectado a la derecha del 7 lo mantiene. Entonces así quedaría. Este es el resultado de hacer el primer movimiento. Siempre es igual, no importa si es hacia la izquierda o hacia la derecha. Los resultados siempre son los mismos. Solo que si es para el otro lado, quedaría todo para el otro lado. Igual que con este caso de aquí, es lo mismo hacer la rotación para la izquierda que para la derecha. Profe, o sea, la rotación simple es doble, es preparar el árbol para una rotación simple. Sí, exactamente. El primer paso de la rotación doble es preparar el árbol para que después se convierta en una rotación simple. Es interesante esto, simplifica bastante las cosas. Y entonces, bueno, como decía el compañero, el paso 2 ahora, vean que esto ya se convirtió en una rotación simple, así, perfecta. El paso 2 es simplemente agarrar el 7 y mandarlo a que sea la nueva raíz. Y esto quedaría pues así. Ya sabemos hacer rotaciones simples. Entonces quedaría el 7 aquí, el 10 aquí y quedaría el 5 aquí. Y vean qué bonito, pasé de una rotación de un problema con esta forma a un problema que se resuelve con una rotación simple. Igual aquí el D va a quedar aquí de este lado. El C va a quedar aquí. Y el 5 va a conservar sus dos elementos así tal cual. A y B así tal cual. Y vean qué bonito, nuevamente pasé de un árbol con una topología complicada a un árbol perfectamente balanceado. Entonces vean qué interesante. Y bueno, de eso se trata. Estos son los dos tipos de rotaciones que existen. Entonces vean que es pues relativamente sencillo. Ok, ahora eh, esto no es todo. Esto simplemente para cómo hacemos para rotar los árboles. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un árbol que está ordenado, digamos, que está balanceado y le inserto un elemento? Entonces, si yo le inserto un elemento, recuerden que el árbol se puede desbalancear. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para balancear un árbol que está sin balancear? Bueno, hagamos aquí una pequeña práctica. Hagamos una práctica acá de inserción. Supongamos que yo tengo un árbol así con esta topología. Aquí tengo un 12.
Ok, supongamos que aquí tengo un 7. Aquí tengo un 4. Y aquí tengo un 1. Del lado derecho, bueno, aquí puedo tener un 8. Del lado derecho, supongamos que aquí tengo un 15. A la izquierda del 15 tengo un 13. Después aquí tengo un 19. Y a la izquierda del 19 tengo, digamos que es un 18. Ok. Si calculamos los factores de balance de este arbolito, nos vamos a dar cuenta que está bien. Bueno, hagámoslo así muy rápidamente. Del lado derecho, que es el lado donde voy a insertar algo, del lado izquierdo, no importa. Este tiene un factor de balance de 0. Este otro tiene, esto sería derecha menos izquierda, este sería menos 1. Después este 13 tiene un 0. Este 15 sería derecha, que es 2 menos 1, esto es igual a 1. Y el 12, que sería que el lado derecho tiene 3 y el lado izquierdo tiene 3 también. Tiene aquí un factor de balance de 0. Ahí ustedes me corrigen cualquier cosa. Ok, ahora supongamos que voy a insertar un 16. Si ustedes se ponen a ver dónde va el 16, se van a dar cuenta que, ok, 16 es mayor a 12. Sí, ok, entonces va del lado derecho de 12. 16 es mayor a 15, entonces va del lado derecho de 15. 16 es menor a 19, entonces va del lado izquierdo del 19. Y 16 es menor a 18, entonces al final el 16 va a ir aquí. Y bueno, aquí la cosa se complica porque si yo calculo el factor de balance de nuevo, voy a ver que se me jodió, básicamente. Recuerden que yo les dije que simplemente se debe calcular el factor de balance en el path afectado por la inserción, desde la raíz hasta el elemento que se acaba de insertar. Entonces, tengo que volver a calcular de nuevo los factores de balance, pero únicamente en eso que está marcado de rojo, porque fueron los únicos que se afectaron con la inserción del 16. Entonces, aquí este me da un factor de balance de 0. Después aquí este me da un factor de balance de menos 1. Y después este otro compita me da un factor de balance de menos 2. Y ya aquí yo sé que ya todo está mal. Entonces ya no hay necesidad de seguir calculando ahí para arriba, porque de ahí para arriba pues ya no importa tanto si este subarbolito de aquí ya está desbalanceado. Entonces ahora vean qué interesante. Yo sé que aquí hay un subárbol. ¿Cuál es la raíz de este subárbol? Es este 19. ¿Por qué? Porque es el que estamos arriba, simplemente. Ahora tengo que balancear este subárbol. Esto es lo primero que tengo que hacer. ¿Y cómo balanceo este subárbol? Es súper fácil. Esto es una rotación simple. Quedaría así. Este subarbolillo desbalanceado, 19, 18 y 16, pasaría a balancearse así. El 18 en el centro. Esta es la nueva raíz. Esta era la anterior raíz. El 16 a la izquierda y el 19 a la derecha. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar el subárbol dañado, digamos, el subárbol desbalanceado por su versión correcta. Entonces, esto al final, bueno, reescribiendo todo, quedaría así. 12, 7, aquí hay un 8, aquí hay un 4, aquí hay un 1. Del lado derecho quedaría un 15. Después este 15 tenía a la izquierda un 13.
Y ok, este fue el pedazo de árbol el subárbol que quedó sin dañar, digamos, que quedó bien. Y le agrego el nuevo pedacito con el subárbol ya balanceado. Entonces aquí pongo el 18. Bueno, voy a ponerlo en verde para que quede más explícito. Aquí tengo el 18, aquí tengo el 16 y aquí tengo el 19. Ok, ahora vuelvo a calcular los factores de balance de la rama del pad afectado. Vean que el pad afectado sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, calculo. El pad afectado es aquí, ¿verdad? Ya después, todo lo que quedó abajo, como yo inserté un árbol ordenado, yo sé que estos factores de balance están súper bien. De hecho, todos son cero. Pero bueno, calculemos el del 12 y el del 15 para saber si el árbol como un todo ya está balanceado, porque no es que simplemente hago una rotación y ya todo el árbol queda balanceado, no. Puede que tenga que hacer más de una rotación. Entonces veamos el del 15. Aquí es a la derecha tiene un 2 y a la izquierda tiene un 1. Esto me da un 1 súper bien. Y este otro amigo, el 12, a la derecha tiene un 3 y a la izquierda tiene un 3 también. Profe, Entonces, ¿cómo es que hace ese cálculo? Perdón. ¿cómo se hace esta resta? Sí, ¿qué es lo que está tomando en cuenta? Ok, el factor de balance siempre es, habíamos dicho que íbamos a tomar por convención que iba a ser alto derecho menos alto izquierdo. Y ok, ¿cómo sé cuál es el alto de una subrama? Simplemente voy y busco cuál es el elemento que tiene más lejano. Supongamos que estamos calculando aquí este factor de balance de la raíz, que es el más complicado. Entonces, veo a ver, para calcular el alto derecho, simplemente voy a la subrama derecha y veo cuál es el elemento que está más lejano. Estos dos compitas son los que están más lejanos. Entonces, ¿cuántos pasos tengo que dar para llegar ahí? Tengo que dar aquí 1, 2 y 3 pasos. Entonces, por eso es que el factor de balance va a ser igual a 3, porque tengo que dar 3 pasos del lado derecho. Ahora menos, ¿cuántos pasos tengo que llegar para llegar al que está más lejano de la subrama izquierda? Tengo que dar aquí 1, 2 y 3. Entonces, por eso queda 3 menos 3. Y así para cada subárbol que usted construya. Ok, ¿está más claro ahora? Listo, profe, gracias. Ok, con gusto. Y bueno, entonces volviendo a la parte esta del balanceo, vean que en este caso particular, simplemente balanceando ese subárbol que quedó desbalanceado, todo el árbol después de eso me quedó balanceado. Como les digo, este es un caso que no siempre pasa, pero que tampoco es tan improbable. Entonces sepan que ya después de haber hecho ese balanceo, ya todo el arbolito me quedó balanceado. Y de eso se trata. ¿Cómo se puede desbalancear un árbol? Se puede desbalancear a través de la inserción o a través de la eliminación. Cualquiera de las dos me pueden desbalancear un árbol. ¿Qué pasa si yo vengo y borro aquí este 1, por ejemplo? Esto, sinceramente no sé, pero esto me podría causar un desbalance. Si yo vengo y quito todos estos, digamos, ya de fijo sí queda desbalanceado. Entonces, la inserción puede causar desbalances, la eliminación también puede causar desbalances. Y bueno, de acá duramos un poco más de lo que esperaba, pero hay algo que quiero enseñarles. Si nos venimos nuevamente para acá. Resulta que hay una página que hizo una universidad, sinceramente no sé cómo se llama la universidad. La Universidad de San Francisco en California. Hizo esta paginilla que se las voy a pasar acá. Ahí se las acabo de pasar al chat. Deberían de guardar eso porque es importante. Igual, mejor se los mando por WhatsApp de una vez, de un toque.
Ok, ahí se los pasé por WhatsApp también. Bueno, esto se ve así. Esta paginilla se ve así. Ok, entonces vean que aquí viene un montón de cosas. Viene un montón de algoritmos de ordenamiento, un montón de estructuras de datos que es un montón. Si venimos para acá y buscamos en nuestro arbolito, es el árbol AVL, le damos clic, se nos abre una ventanita así como esta. Y de esto de lo que se trata es que hace animaciones de cómo funciona la inserción, los balanceos, la eliminación de manera gráfica y paso por paso. Entonces es súper útil para, bueno, aprender cómo funcionan las estructuras. Entonces veamos, supongamos que voy a intentar reconstruir el árbol del ejemplo que teníamos. Voy a insertar un 12. Ahora es difícil que me quede igual al que tenía porque no sé el orden de inserción. Después voy a insertar un 7 y lo pone ahí a la izquierda. Voy a insertar un 4. Ah, bueno, ya se me jodió. Bueno, entonces voy a empezar a insertar valores ahí random. Entonces vean qué chiva. Aquí muestra cómo quedan, cómo hace las rotaciones paso por paso. Uno le puede poner velocidad. Aquí está, velocidad de animación. Voy a ponerlo al máximo. Entonces simplemente llega, lo inserta y así de un solo. Si le bajo la velocidad, inserto algo. Vean que aquí muestra ya así paso por paso, más despacio, cómo hace las comparaciones. Entonces ahí dijo, a este elemento va aquí. Después ahora calcula de nuevo los factores de balance. Ahí hizo una rotación, que en ese caso era una rotación simple. Que insertemos más cosas. Insertemos un 45. Voy a poner la máxima velocidad para insertar más rápido, un 51. Voy a insertar un 0, un 85. Voy a insertar un elemento repetido, a ver qué pasa. Sí permite elementos repetidos, qué interesante. Un 65 y bueno, aquí esto es un árbol AVL ya que ya es grandote. Entonces lo interesante de esta herramienta es que ustedes pueden, vean que aquí tiene las tres operaciones más básicas, inserción, eliminación y la operación de find. Eliminemos un 8, por ejemplo, si yo elimino este 8, el árbol se va a desbalancear. Ay, qué madre. Voy a insertarlo de nuevo. Bueno, ya lo puso en otro lado. Ese es el problema de los árboles AVL y en general de cualquier árbol, que es difícil reconstruir un árbol que uno tenga si no tiene el orden de inserción, porque el orden importa, como ustedes podrán ver. Bueno, veamos qué podemos eliminar que nos desbalancee el árbol. Voy a eliminar este 65. Ahí lo está buscando apenas. Ahí lo encontró y ahí lo va a eliminar. Ahora vuelve a calcular el path que se afectó, a ver si algo se jodió. Y no, ahora voy a eliminar el 51. Aquí sí debería de haber un desbalanceo, si no me equivoco. Sí. Pues vean que ahí hizo una rotación. Entonces vean qué interesante, tiene las tres operaciones básicas. Ahora la operación de find, si busco yo un 7 nada más, lo encuentra y dice que ahí está. Resulta que hay algunos árboles, que de hecho era el otro árbol que quería que viéramos hoy, porque creo que no nos va a dar tiempo, que es el árbol splay, que se trata de que cuando yo busco un elemento, no simplemente lo encuentra, sino que hace un montón de rotaciones para poner ese elemento en la parte superior del árbol, en la raíz. En cambio, en este caso, si yo busco un elemento, que estoy buscando un 0, si yo busco un elemento, simplemente lo encuentra y ya, todo bien, no hace rotaciones. Pero hay algunos árboles en los que la operación de find implica hacer rotaciones también. Y bueno, vean qué interesante, esto tiene aquí todos los tipos de árboles que vamos a ver en el curso y más. Veamos este que es el árbol binario de búsqueda que ya conocemos. Profe, una pregunta. Sí, En el caso de archivos en un sistema operativo, o sea, los directorios y todo, ¿qué tipo de árbol usan?
Uy, viera que no estoy seguro. Sí, definitivamente es un árbol, solo que... bueno, sí, sí, no, sí sé. Es un árbol enario, es un tipo de árbol que se llama árbol enario, en el cual eh, puede haber más de eh, cada nodo puede tener más de 2 hijos. O sea, uno no es que solo tiene hijos a la izquierda o a la derecha, sino que puede tener n. Y cada uno de esos hijos puede nuevamente tener n. Eso lo que implica es que usted puede tener una carpeta y dentro de esa carpeta puede tener n subcarpetas más. Y dentro de esas n subcarpetas puede tener k subcarpetas más. Entonces es un tipo de árbol que se llama árbol enario, porque permite tener n hijos por cada nodo. Ahora, fijo, por ejemplo, Windows utiliza un tipo de árbol ya, no sé, basado en el árbol enario, pero más especializado. Puede que el sistema operativo de Mac utilice otro y el de Linux utilice otro. No hay como, en eso sí, los diferentes desarrolladores de los sistemas operativos hacen sus cosas a gusto, digamos. Entonces, de hecho, en el curso de sistemas operativos se ve un poco las diferencias sustanciales entre un sistema operativo y otro. Como, por ejemplo, el manejo de archivos es diferente en Windows que en Linux y así. Depende de lo que el desarrollador eh, quiera. Pero bueno, en resumen, de fijo está basado en un árbol enario. Ahora, no creo que sea un árbol enario así tal cual. Fijo le hacen modificaciones y hacen una versión ahí propietaria de esos árboles. Y bueno, ¿alguna duda hasta este punto? ¿Todo bien? Ok. Entonces, bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Aunque, bueno, sí me gustaría, para avanzar un poco más, que veamos de manera asincrónica el otro arbolillo que les quería enseñar. Es fácil, realmente no es la gran cosa. Está basado en las rotaciones que ya sabemos de este árbol, del árbol AVL. Entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a, hoy seguramente, les voy a hacer un video explicando más o menos cómo funciona este otro árbol. Y eso sí, nada más véanlo antes del miércoles, que es la siguiente clase. Y bueno, yo les garantizo que no va a ser muy largo, digamos, no va a ser más de media hora. Así pues podemos avanzar y no quedarnos muy atrás con el cronograma. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces eso es todo de mi parte. Tengan un bonito día. Hasta luego.